La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Alguna dimisión por los altercados? Sí, en el Ejecutivo local. No, porque va a verla. Es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche. Yo ni siquiera creo que tengamos que opinar, porque el intento de destruir a Podemos a través de los medios de comunicación hay veces que es demasiado descarado. Dicen que fue un bulo que propiciamos nosotros, cuando es una información que dieron esos medios de comunicación a través de fuentes de la Jefatura de Policía. Tras el endurecimiento del Código Penal por parte del Partido Popular en el año 2015, vender en la calle en nuestro país te puede llevar hasta 2 años de cárcel. Vender un bolso en nuestro país te puede llevar a 2 años de cárcel cuando el fraude fiscal, el fraude a la hacienda pública, la hacienda de todos y de todas, no tiene la característica de delito hasta defraudar 120.000 euros. Nos parece que es una diferencia muy sustancial, nos parece que es una evidencia de que existe en nuestro país una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y sigue escondido detrás de la mesa del Parlamento, porque no quiere dar la cara ante los ciudadanos. Y esa es la propuesta de Ciudadanos, convocar un pleno para que dé la cara, para que dé explicaciones, para que nos diga cómo se va a desbloquear la situación de bloqueo que tenemos en Cataluña. Pero el señor Torrent sigue escondido. Han hablado claramente. Albert Rivera ha dicho que no es partidario de un indulto. Miquel Iceta ha dicho que sí. Albert Rivera es que más estaría... joven que yo. Que Albert Rivera és més joven que jo i, per tant, més impulsivo. Miquel Iceta també es va mullar sobre el tema i li va suplicar. Yo no me voy a pronunciar. Siempre en este Parlamento, en las juntas de portavoces, teníamos un orden del día y teníamos el día que había ese pleno. Parece que única y exclusivamente se está haciendo la pantomima de un pleno ordinario para cambiar la ley de presidencia y hacer posible una teleinvestidura y un telegobierno por el que vamos a enfrentarnos con todas las consecuencias. ¿Lo sabían Esperanza Aguirre e Ignacio González? Está en la declaración, efectivamente así es. No tengo ningún documento, pero lo que sí tengo es que todo lo que he dicho hoy se puede comprobar. Es un presunto delincuente y supongo que todas esas declaraciones que le está haciendo tienen mucho que ver con su estrategia de defensa. Jamás tuve nada que ver ni con la gestión económica del partido, ni con nada que tuviera que ver con financiación. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar la actualidad desde diferentes prismas, desde diferentes perspectivas, sabiendo que estamos ante un mundo cambiante, complejo, lleno de matices, que se presta a numerosas interpretaciones. Bueno, pues aquí en el programa, con la ayuda de los oyentes, lo que tratamos es de ofrecer esas perspectivas que no siempre recogen la mayor parte de los medios de comunicación. Buenos días a todas, bienvenidas a este programa. Un saludo muy especial para quienes se están incorporando ahora en directo
a la cafetera. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, marcados Enrique Quesada, buenos días Enrique, Conchi Díaz, Nanese, Alba May, dice buenos días Resistencia, martes de mucho sueño, mucho frío, de seguir peleándonos con los libros. Sí, hoy vamos a hablar además de libros, precisamente aquí en el programa vamos a hablar con Vincent Werner. Es un ejecutivo holandés que ha reunido en 383 páginas los defectos de España, los mayores defectos. Claro, algunas de las cosas que dice desde la perspectiva de alguien que ha nacido en el extranjero, que lleva muchos años viviendo en España, algunas cosas de las que dice no van a gustar a la gente porque tiene un espíritu muy crítico y ha puesto el foco sobre aquellas cosas que no funcionan bien en nuestro país. Le han salido 383 páginas y ha tenido que parar porque si no... Esto va a provocar algún enfado, ya lo ha provocado en algún medio de comunicación que le han entrevistado y entonces ahí ha habido alguna reacción que otra, pero con el espíritu de profundizar en la profunda autocrítica en la intensa autocrítica que nos caracteriza y porque tenemos el afán de aprender, de mejorar siempre, queremos escuchar qué es lo que a ojos de alguien que nació en el exterior no funciona bien en España. Por eso el hashtag elegido hoy en el programa es #, la cafetera España va mal. #, la cafetera España va mal. Sí, España va mal, pero podría ir bien. María.es, María Navarro, buenos días, bienvenida. Buenos días desde el optimismo. Claro, ¿qué tal estás? Bien, estoy como marcados. Que decía que también estaba catarrado, pero vamos a resistir. No, se te nota muy bien, se te nota, sí, no, la pues voz. Estoy mejor. Ahora estoy pasando a voz ronca y mañana, quién sabe. Y has decidido traer a la cafetera todos los restos de virus que no has ido dejando. Eres como un bot ruso que va dejando por Londres restos de su... Bueno, ayer espía ruso. Mi compañera de piso me dice, pues una compañera suya de trabajo dice, ya me han dicho que estás constipada. Digo, ¿y cómo te has enterado? Dice, no, porque mi compañera de piso te ha escuchado y estaba ahí preocupada porque, claro... O sea, mi compañera de trabajo dice, y estaba preocupada porque, claro, estabas constipada y tal. Digo, bueno, detrás. Digo, ya estoy mejor, dile que ya estoy mejor. Sí, vamos a tener que hacer mascarillas con el logotipo de la cafetera, con una cafetera así en el centro que diga por tu salud. María.es. Ya es primavera. ¿Ya es primavera desde hoy? Bueno, se supone. Qué alegría tienen que tener en el Corte Inglés. Oye, ¿en serio es primavera ya desde hoy? Sí, el he estado mirando y se supone que es el 20 de marzo. 20 de marzo, por eso quizá está entrando la luz. Ah, se cambia la hora el domingo. Sí. Hoy hace frío de invierno y sol de primavera. A ver cómo va encajando la cosa. Wow, yo tenía ganas ya. Mira que no ha durado mucho el invierno, no ha sido especialmente pronto Bueno, se está alargando un poquito ahora. Sí, parece. Hace frío. Bueno, muy buenos días a todas. Os agradecemos muchísimo que nos ayudéis con este hashtag #, la cafetera España va mal. Ya sé que es provocador. Cuando lo estábamos escribiendo decíamos, ya verás, se va a liar, porque va a haber gente en Twitter que no le va a hacer ninguna gracia. Van a empezar, sí, seguro que iba mejor con Zapatero. Ya empezarán con algún lío. Sí, para que venga Podemos y lo salve, claro, sí, con estos socialistas que no hacen más que tropezar. Sí, estos de Ciudadanos que son falangistas. En fin, calma. Es un hashtag, se trata de participar en el debate utilizándolo, la cafetera España va mal, la cafetera España va mal, y de lo que se trata es de participar en la conversación en esta asamblea paralela que se genera en torno al programa. Y pensamos que es muy interesante colocar el foco, aprender a escuchar a los demás, aprender a escuchar las críticas y hacerlo de forma constructiva, sobre todo cuando las críticas son bien intencionadas. Vincent Werner, este ejecutivo holandés que ha escrito el libro y que nos indica aquellas cosas que flagrantemente funcionan mal y que las ha visto y que además con un poco de sentido común en cuanto uno las escucha. Bueno, vamos a hablar con él a continuación y lo veremos, pero dice que lo hace desde el amor, porque dice, es que yo vivo muy feliz en España y estoy muy contento con España, pero me gustaría que funcionase mejor. Enseguida vamos a hablar con él, pero ya sabéis, hay un hashtag, la cafetera España va mal. ¿Os acordáis de aquella frase de José María Aznar, tan propagandística, pero tan eficaz? España va bien, lo repetían tanto, que se convirtió en un argumento, la verdad, muy eficaz para
para contrarrestar el pesimismo. Lo que pasa es que nos tememos que en este momento no se puede decir precisamente eso. Es como el cuanto mejor, peor... Solo que en versión Aznar, que lo sintetizó y... Sí, ahí lo supe sintetizar, pero con esto ya nos liamos. De hecho, ya ni me acuerdo de exactamente cómo lo dijo él. Mejor para todos, cuanto peor, no sé. Creo que lo que quería decir era que para Podemos, cuanto peor, mejor para ellos. Y para el Partido Popular, cuanto... Ya me estoy Sí, me está pasando una rajollada. Pero lo que pasa es que es verdad que era de lo que se le había acusado precisamente también a Mariano Rajoy. O sea que a ver si lo puedo encontrar en YouTube, a ver si alguien nos ayuda, porque el vídeo, luego se hizo un vídeo muy simpático. Cuanto peor, mejor para todos, mejor. Para mí el suyo beneficio político. Es que es muy difícil de decir. Sí. Bueno, el audio original... Cuanto más corruptos son juzgados y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad, y más necesita exagerar el tono, la descalificación y la impostura. Necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente, porque si no se le cae el castillo de naipes. Aquí viene. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. La cara de Pablo Iglesias es... voy a levantar las cejas porque no sé qué está diciendo. Se le puso... Luego, claro, de esto surgieron un montón de memes y entonces, claro, se convirtió en una cosa, pues... Cuando más corruptos son juzgados y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad, y más necesita exagerar el tono, la descalificación y la impostura. Necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente, porque si no se le cae el castillo de naipes. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Esa fue una de las versiones. Pero... Mejor para todos. Fíjate. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Bueno, las frases de Mariano Rajoy que han dado mucho juego durante toda esta legislatura, porque en efecto pues ha tenido algunos traspiés. Es verdad que quien habla es verdiz que quien habla de quien tiene boca se equivoca. Pero esas cosas suceden. A mí me hace mucha gracia luego cuando somos muy críticos, pero es verdad que cuando estás hablando durante 2 horas con mucha frecuencia juntas, haces palabras que ni siquiera existen, mezclas cosas, en fin. Es una cosa, bueno. El caso es que es verdad, estamos recibiendo algunas informaciones, estamos conociendo algunas informaciones en las últimas horas que no son precisamente generosas con lo que le está ocurriendo a nuestro país, que están haciendo un retrato que es bien inquietante. Se da la circunstancia de que ayer mismo el defensor del pueblo dijo que el ascensor social ha cambiado de sentido y que estamos ante estamos corriendo verdaderos riesgos de desigualdad. Y decía el defensor del pueblo que se presentó el informe anual del organismo que dirige Fernández Maruán y cree que cuasi congelar las pensiones puede incluso, decía, ser inconstitucional. Y además hablaba de la brecha, la creciente brecha que se está produciendo en términos sociales, lo decía el propio defensor del pueblo ayer en la presentación de este informe. La crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España y dio origen a una situación en virtud de la cual los ciudadanos han venido manifestando una actitud crítica, porque entendían que las respuestas dadas por las políticas económicas y por las estructuras políticas no eran las más adecuadas. Y
han señalado crecientemente su insatisfacción. ¿Podíamos pensar que esa insatisfacción se producía única y exclusivamente en los años duros de la crisis? Sí, se produjeron en los años duros de la crisis, pero también se han producido cuando se han producido la recuperación. Porque se nos habla mucho de la recuperación, pero lo cierto es que lo que no vemos es por dónde llega la tan aclamada recuperación económica, porque a la hora de subir las pensiones nos dicen no se pueden subir porque no se ha recuperado el suficiente empleo. Bueno, esto lo dijo ayer el defensor del pueblo, ante la atenta mirada de una ciudadanía que asiste a un recorte progresivo de derechos, en fin, una situación muy mala. Dice, además, la vida parlamentaria en este momento está bloqueada. La división del PSOE paraliza a su grupo en el Parlamento, dice el periódico El País. Margarita Robles, la portavoz, se convierte en el centro de las críticas ante la ausencia de Pedro Sánchez. Dice el periódico El País, también se refiere a esta noticia de la que hablábamos. El defensor del pueblo alerta del peligro de exclusión para la clase media, dice el periódico El País. Pero sobre este bloqueo institucional que se vive, este bloqueo en el Parlamento, vemos que no está derivada de la inacción del presidente del Parlamento, como ocurre en Cataluña, según Ciudadanos y el Partido Popular, sino que los periódicos el periódico El País acusa a la división del Partido Socialista de la parálisis que vive el grupo en el Parlamento. Pero ayer el Partido Popular aprovechaba de esto y presumía de saber pactar, decía Martínez Maillo. Nosotros, que somos, como todo el mundo sabe, un ejemplo de pacto y de diálogo, no como estos otros que están ahí delante de la oposición, que cada día están a una y que están divididos y todo eso. Pues se han echado al monte y se han dedicado exclusivamente a no pactar, y no quieren pactar con el gobierno, o pretenden no pactar con el gobierno, o poner dificultades al acuerdo, cuando la fragmentación política en España, que es una realidad actual, pues necesitaría de un acuerdo. Es decir, el gobierno llega a acuerdos, los sindicatos llegan a acuerdos, los empresarios llegan a un acuerdo, eso sí, la oposición, que sabe que tiene una responsabilidad también, y más cuando no hay un gobierno mayoría absoluta, no quiere llegar a acuerdos. Contrasta claramente con la capacidad del gobierno de hacerlo. Eso decía Martínez Maillo, dice, se ponían de ejemplo el Partido Popular como modelo de pacto. Almohadilla, la cafetera España va mal. Almohadilla, la cafetera España va mal. El hashtag con el que estamos siguiendo la conversación en Twitter, a través del cual se está comentando. Por cierto, veréis además que ahora es trending topic Nicolás Sarkozy. Nicolás Sarkozy ha sido detenido por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral en el año 2007. Es una noticia que se ha producido esta mañana en Francia. Es la primera vez que el expresidente francés tiene que responder a las acusaciones de la supuesta financiación de Libia a su campaña electoral y ha sido detenido. Está en custodia policial desde este martes por su supuesta relación con esta financiación libia de la campaña electoral en el año 2007, según están informando la agencia Reuters y algunos medios de comunicación franceses como el diario Le Monde. Ahora veréis que está en las portadas de los digitales, pero como se ha producido esta mañana no han entrado en las portadas de los diarios impresos. Sí que figura en el periódico El Mundo, todavía colea toda esta tensión que se vive con Cataluña, que nos va regalando cada eventualmente numerosos titulares. La Generalitat aprobó comprar observadores internacionales por 200.000 euros, dice el periódico El Mundo. Romeva autorizó la contratación de 2 firmas canadienses para legitimar el 1 de octubre. Dice el jefe de la misión, se fijó un sueldo de 30.000 euros, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, Podemos pide despenalizar la venta de productos falsos. El Top Manta presenta un proyecto de ley para que el Top Manta no pueda perseguirse penalmente. Añade el periódico El Mundo que las falsificaciones cuestan 67.000 empleos al año en España. En esto hay una gran polémica. Ya sabéis que viene coleando desde los incidentes que se produjeron en Lavapiés. Se está buscando responsabilidades políticas y la oposición está haciendo todo lo posible por señalar a Manuela Carmena por los incidentes que se produjeron. Hay algo de ironía en esto, porque fueron los propios periódicos. Y todo tiene que ver con las versiones que se dio sobre los sucesos, pero fueron los propios periódicos los que provocaron la confusión en las versiones. Sabéis que primero se dijo que esta persona estaba huyendo de la policía. Fue una versión que dieron los medios de comunicación con fuentes de la policía. Pero después, como de esa
como de ese titular se hicieron eco algunos diputados de Podemos y algunas personas del ayuntamiento, los medios les acusan de haber alimentado esa teoría, cuando fueron los propios medios los que lo publicaron. Esto lo tenéis en eldiario.es, hoy no lo contarán esos medios, pero lo tenéis en eldiario.es con toda la relación de horas en las que fueron saliendo publicados los titulares. Conviene tener estas cosas presentes, luego que cada uno insulte a quien quiera, pero conviene por lo menos hacerlo con datos reales. Y a partir de ahí hay toda una polvareda política pidiendo dimisiones. Y ayer le preguntaron a Manuela Carmena. ¿Alguna dimisión por los altercados? Sí, en el Ejecutivo local. No, porque va a haberla. Es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche. A mí me parece que no es un buen sistema el que las disensiones, las incomprensiones, los disgustos que hay entre unos y otros colectivos de la ciudad de Madrid se resuelvan por medio de querellas. Se refería Manuela Carmena al anuncio que ha hecho un sindicato policial de que acudiría a los tribunales en defensa de su honor por aquellas acusaciones que había recibido y algunos insultos que había recibido sobre la gestión que habían hecho de la muerte de este inmigrante que huía de la policía o había estado huyendo, porque la última versión que conocemos, aunque sigue habiendo mucha confusión mientras la investigación está abierta, la versión que conocemos más aproximada es que se produjo una persecución policial y después, cuando esta terminó, este ciudadano se dirigía a su domicilio caminando y fue entonces cuando sufrió un paro cardíaco. Bueno, y ahí entonces, depende de quién lo cuente, pues dice que no, que seguía huyendo de la policía, otros que ya estaba tal. Sea como fuere, el caso es que esto se ha convertido en un problema de una cierta magnitud política, hasta el punto de que Podemos ha pedido despenalizar el top manta y daba algunas argumentaciones que son bastante sensatas. Se persigue con una contundencia brutal el top manta y se permite con mucha ligereza, por ejemplo, el fraude fiscal. Tras el endurecimiento del Código Penal por parte del Partido Popular en el año 2015, vender en la calle en nuestro país te puede llevar hasta 2 años de cárcel. Vender un bolso en nuestro país te puede llevar a 2 años de cárcel cuando el fraude fiscal, el fraude a la hacienda pública, la hacienda de todos y de todas, no tiene la característica de delito hasta defraudar 120.000 euros. Nos parece que es una diferencia muy sustancial, nos parece que es una evidencia de que existe en nuestro país una justicia para ricos y una justicia para pobres. Así que eso decían desde Podemos, que también respondieron a las acusaciones que están recibiendo de haber difundido el bulo de la persecución policial. Que, ojo, se sigue insistiendo porque hoy en la portada del periódico La Razón hay una fotografía de Manuela Carmena. Manuela Carmena, además, estaba en la ermita de San Antonio de la Florida y entonces en un gesto que hizo, la verdad, en una ingeniosa fotografía, el periódico La Razón ha conseguido captar una imagen de Manuela Carmena que parece que le está rezando al Altísimo, mirando al cielo, y entonces tiene una imagen. Y entonces dice el periódico La Razón, el fake de Carmena. La alcaldesa de Madrid anunció una investigación en Twitter contra la policía por su actuación en la muerte del mantero 1 hora después de conocer el atestado que los exculpaba, dice el periódico La Razón en su portada. Pero, en todo caso, Podemos ayer contestó. Y el intento sistemático también de destruir a Podemos, sea como sea, por parte de X medios de comunicación, que yo creo que no hace falta ni siquiera que hagamos una valoración nosotros, porque ya la han hecho también otros periodistas y otros profesionales de la información. Ni siquiera creo que tengamos que opinar, porque el intento de destruir a Podemos a través de los medios de comunicación hay veces que es demasiado descarado. Dicen que fue un bulo que propiciamos nosotros, cuando es una información que dieron esos medios de comunicación a través de fuentes de la Jefatura de Policía. Eso contestaban ayer desde Podemos a estas acusaciones que todavía hoy protagonizan las portadas de los periódicos en este país y que lo han estado haciendo a lo largo del fin de semana, como ya sabéis. Bien, pues esto es lo que se refiere al capítulo de portadas de los periódicos y las afirmaciones y las contestaciones. Que además hay algunos asuntos que también están todavía en el polo de este tema. Por ejemplo, vemos en el ABC, Podemos pide despenalizar el top manta y dice el periódico ABC, a costa de miles de empleos. Fabricantes y comerciantes recuerdan que las falsificaciones destruyen 67.000 puestos de trabajo al año y provocan pérdidas de 8.000 millones, dicen. Y además, los vecinos de Lavapiés alaban a la policía y critican a Carmena. Bueno, serán algunos vecinos de Lavapiés, porque nosotros estuvimos en Lavapiés y los vecinos con los que nos encontramos hacían justo lo contrario. La cuestión aquí es que uno elige lo que quiere titular.
Esto forma parte de la vida de los medios y la política en cualquier país del mundo. Tampoco es una novedad aquí, pero bien. Y mientras tanto, Cataluña, que sigue sin ser resuelto el dilema ante el que se encuentra. Ayer Ciudadanos denunciaba, decía, Torrent está escondido. ¿Por qué no convoca un pleno? ¿Y por qué los plenos sobre los que están maniobrando tienen algo escondido? Decían desde Ciudadanos. Y sigue escondido detrás de la mesa del Parlamento, porque no quiere dar la cara ante los ciudadanos. Y esa es la propuesta de Ciudadanos, convocar un pleno para que dé la cara, para que dé explicaciones, para que nos diga cómo se va a desbloquear la situación de bloqueo que tenemos en Cataluña. Pero el señor Torrent sigue escondido. Eso decían desde Ciudadanos, y el PSC aportaba además también algunas dudas sobre lo que está ocurriendo, y decía el PSC, se está preparando algún tipo de investidura, pero telemática, solo que se está haciendo de forma discreta, y lo que se pretende es aprovechar uno de los plenos para hacerlo de esta manera. Siempre en este Parlamento, en las juntas de portavoces, teníamos un orden del día y teníamos el día que había ese pleno. Parece que única y exclusivamente se está haciendo la pantomima de un pleno ordinario para cambiar la ley de presidencia y hacer posible una teleinvestidura y un telegobierno por el que vamos a enfrentarnos con todas las consecuencias. Se está aprovechando para intentar una estrategia de aprobación de una teleinvestidura. Bueno, eso decían desde el PSC, y mientras tanto escuchamos una entrevista este fin de semana que no ha tenido mucha repercusión, pero nos llamó mucho la atención porque le preguntaron a Margallo por los indultos a políticos catalanes. Le dijeron que Albert Rivera decía que eso era imposible, y dijo, igual es que es muy joven. Atentos a la respuesta. Han hablado claramente. Albert Rivera ha dicho que no es partidario de un indulto. Miquel Iceta ha dicho que sí. Albert Rivera es más joven que yo. Que Albert Rivera es más joven que yo y por tanto más impulsivo. Miquel Iceta també es va mullar sobre el tema i li va suplicar. Yo no me voy a pronunciar. Bueno, Margallo parece más prudente en esto, ¿no? Y bueno, no dice que sí, pero tampoco dice que no. Ahí queda en el aire. Y bueno, cada uno que interprete lo que tenga que interpretar. Bueno, es difícil saber qué posibilidades tienen reales de un indulto, porque tendría que darse en un país en el que en este momento no estamos. Tendría que darse una situación total de desbloqueo, en el que el gobierno central se sintiera cómodo con lo que está ocurriendo en Cataluña y que por lo tanto decidiera tender la mano a una solución de esa magnitud que tendría innumerables consecuencias tanto electorales como políticas internas para el Partido Popular. Porque claro, ahí están Ciudadanos, Vox y tantos partidos que están apretando y que estarían dispuestos a utilizar eso como ariete contra el gobierno. Pero es posible, ya no sé si un indulto, es posible, y durante cuánto tiempo, seguir manteniendo en la cárcel a las personas que fueron detenidas por un delito que parte de las legislaciones europeas ni siquiera contemplan y que se va a enfrentar en cualquier momento al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a tribunales extranjeros y ante una opinión pública que sabe que no se le pueden aplicar delitos como el de rebelión a los detenidos, puesto que no figuran en ese tipo penal. Tiene que figura muy expresamente que tiene que haber violencia, y a ver cómo demuestran que ha habido violencia. O sea, ¿cuánto tiempo se puede prolongar esto sin que realmente suponga un choque entre los derechos civiles, la justicia, por muy mal que les parezca o nos parezca el 1 de octubre? Pero claro, las leyes tienen los márgenes que tienen. Bueno, de hecho, Margallo lo dijo en ese programa y también lo dijo aquí, ¿no? En ese programa en concreto dijo que en la época del 9N, que él dice tendríamos que haber hecho algo, ¿no? En cuanto a reforma constitucional, el tema de esa encrucijada, ¿no? que hizo el Partido Popular contra el Estatut, también fue crítico, ¿no? Bueno, pero estas palabras se quedarán ahí y no creo que salgan a la palestra, ¿no? Porque al final no deja de ser un ministro del Partido Popular, y seguramente compañeros suyos pues tampoco quieran darle mucha trascendencia a que alguien que ha sido ministro con un gobierno del Partido Popular esté a favor pues de intentar llegar a algún tipo de diálogo. Así que, pero bueno, unas declaraciones que han pasado relativamente inadvertidas y, en fin. Bueno, han pasado 15 años desde el inicio de la guerra de Irak. Lo recordaréis perfectamente, 15 años, más de 100.000 muertos, 1 millón de desplazados, eso según las cifras más amables, más generosas, en un país en el que nunca se encontraron las armas de destrucción masiva. Y bueno, las consecuencias las conocemos todos perfectamente, y
son 15 años. Ayer estábamos haciendo un ejercicio de hemeroteca aquí y, entre otras cosas, vimos aquellas primeras imágenes de la primera invasión del Golfo, no de la segunda, que es esta, la de los 15 años, pero os recordáis que hubo una anterior. Precisamente fue a la que invitaron a Marta Sánchez en diciembre de 1990 para que cantase a las tropas españolas en el barco. Sabéis que acudió frente a los soldados, acudió al Golfo Pérsico y allí interpretó varias canciones. Ayer estuvimos viendo las imágenes. Bueno, fue la antesala fue la primera invasión a Irak, la que hizo que el padre de George Bush colocase aquello como un elemento fundamental en su política internacional, cuestión que heredó el hijo, pero que decidió, basado en una mentira, cambiar los términos de relación de todo Oriente Medio, invadiendo Irak. Bueno, aquella primera, y es que estábamos viendo las imágenes, esto no corresponde al aniversario de 15 años, pero quiero que lo veáis, que lo escuchéis, porque de verdad nos dejó algunos momentos. Ahora vamos a cantaros, chicos, una canción muy especial para este momento. No solamente la queremos dedicar a estos chicos españoles, sino yo creo que es una canción para todo el mundo que está aquí en el Golfo ahora mismo, para todos los barcos, para todos los soldados, para todos los marinos, para el del turbante, y se titula Soldados del Amor. Y esto es para nosotros como casi venir a cantaros un himno, porque yo creo que es casi como un himno. Escucharla un poquito y bueno, yo espero que os dé ánimos, tranquilos, que aquí no va a pasar nada, que eso lo pido yo, seguro. Y quiero también decir algo para... Tranquilos, que no os va a pasar nada, que eso lo impido yo seguro. Dice Marta Sánchez, no lo había oído. Bueno, de hecho dice que esto es casi como un himno para mí, una persona que pues tiene mucho afán con los himnos de España. La gente que nos está viendo en la televisión en España, todo esto se sobre todo para las madres, que son las que más sufren, ¿verdad? Yo quiero decirle para todas las madres que estén tranquilas, que estamos muy bien aquí con Marta. Muy bien, amigos, esto es España. Si estás escuchando esto, eres la cafetera y además no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos que hablar con Vincent Werner. ¿Cuáles son los problemas que tiene este país? ¿Qué cuestiones no tenemos resueltas? ¿España va realmente tan bien como nos están diciendo? ¿Qué es lo que podríamos mejorar? Porque es verdad, queridos amigos, España va mal, pero podría ir bien. Estás escuchando La Cafetera. Vincent Werner, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por recibirme. Muchísimas gracias a ti por atendernos. Nos ha llamado mucho la atención la propuesta del libro. ¿Por qué decidiste escribirlo? Porque vi la necesidad de despertar al país. Llevo 17 años aquí y me preocupo mucho por las cosas que están pasando. Sabemos todos que el país en su estado actual no va a ningún lado. En primer lugar por los políticos, estamos todos hartos, pero nos encogemos de hombros mientras murmuramos es lo que hay. Y yo quería hacer algo más que aceptar el statu quo y por tanto he escrito el libro. Has descrito cosas que funcionan mal en España, pero son muchas, hay muchísimas. Y en tu opinión, ¿qué funciona peor en España que funcione mejor en otros países de la Unión Europea? Bueno, antes de responder a la pregunta, tenemos que tener claro que España es la cuarta economía de la Unión Europea, después de Alemania, Francia, Italia. Por tanto, comparaciones con países insignificantes, bueno, con todo el respeto, cuando digo insignificantes, como Croacia y Serbia, no tienen sentido. Además, en mi libro descarto a Grecia, porque Grecia ha podido acceder a la Unión Europea haciendo trampas. Si queremos hacer una comparación objetiva, no solo deberíamos mirar al PIB o las cifras de desempleo, porque yo siempre digo que hay cifras que nos pueden contar mucho más, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una pequeña lista que tengo preparada. El 92% de la población española cree que persiste la desigualdad de género. En 2016, casi 143.000 casos de maltrato contra la mujer
pasaron por los tribunales. Esos son 392 al día, un 28% de la población vive en pobreza, hay 40.000 personas sin techo. Otro dato que me gustaría utilizar, en 2014, durante una inspección laboral, detectaron que un 60%, que corresponde con 27.000 personas, fueron obligados a trabajar horas extras sin remuneración. Tenemos los famosos Nini, más de 50 políticos del PP están investigados en casos de corrupción. Conclusión, ningún otro país tiene el conjunto de problemas que tiene España. Y tenemos que ser autocríticos y dejar de echar la culpa a Grecia, a Merkel, a los Estados Unidos o a un ciudadano de nuestra población que ha nacido en Holanda, que soy yo en este caso. Sí, a nosotros nos ha gustado mucho el proceso de autocrítica, pero también nos llamaba mucho la atención la visión de alguien nacido en otro país y con una visión quizá pues un poco más distanciada y que le permite mirar con una cierta distancia lo que ocurre aquí dentro. ¿Está España mucho peor de lo que piensan en el extranjero? Yo diría que sí. Es que estoy en contacto con mucha gente en Alemania, en Holanda, en Dinamarca. En el extranjero desconocen los casos de Bárcenas, Gürtel, no saben que el poder judicial está dirigido por los políticos, desconocen las puertas giratorias, desconocen la ley de Mordaza, que nos prohíbe llamar a protestar a través de Facebook, Twitter, etc. Para mí, por ejemplo, esta ley es una ley africana, no pertenece a la Unión Europea de 2018. A ver, en el extranjero desconocen el hecho que justo antes de la introducción del euro se triplicaron las empresas públicas en España. Bueno, hay muchas cosas más. Has insistido mucho en que no hablas desde el odio a España, sino desde el amor a este país, ¿no? Sí, hombre, confía en mí, es que si no me hubiese gustado mi vida aquí durante 17 años no estaría aquí. Amo este país, he viajado muchísimo, me encanta Galicia, País Vasco, Andalucía, Madrid, Cataluña. Además, mi novia es de aquí, la mayoría de mis amigos viven y son de aquí. La calidad de vida que tengo no la tendría en ningún otro país europeo. Sí, a nosotros nos ha gustado por eso el planteamiento del libro, porque creemos que la autocrítica permite mejorar en algunos aspectos y no tanto asustarse por lo que se pueda estar poniendo en evidencia. Pero me ha parecido entender en alguna de las entrevistas que te han hecho que la sociedad española podría hundir a la Unión Europea. ¿Esto lo defiendes? Es complicado el tema, pero yo diría que que España es capaz de hacerlo por el descontrol, ¿no? Es que cada día surgen noticias nuevas. De repente aprendimos que el gobierno español había vaciado el fondo de reserva de las pensiones. En otro momento nos llegó la noticia que la Generalitat había ingresado 33.000 millones de euros en bancos suizos. El gran banco Bankia se había esfumado 23,5 mil millones, si no me equivoco. Y Mariano Rajoy no lo consideraba importante para investigar, ¿vale? Y justo es este sector financiero, que demostró al mundo que puede desestabilizar el corazón de la Unión Europea con el bailout, con el... ¿cómo se dice? El rescate, ¿no? El supuestamente poderoso sector bancario necesitó un rescate de 100.000 millones de euros. Para la Unión Europea fue el impacto más grande recibido por un país de un solo golpe. ¿Y nuestra ética está a la altura de la ética occidental? No. Y como explico en mi libro, la corrupción, porque hablo mucho de la corrupción, la corrupción es la consecuencia de dos características. En primer lugar, la falta de ética, que por cierto se refiere a la sociedad entera. Es que no solo me limito al sistema político, también me refiero a pagar sobres con dinero negro para participar en una licitación, buscando vacíos legales, huecos por los que colarse. Y en segundo lugar, es otra característica que se llama la falta de control y, por tanto, penalizaciones. Es que faltan penalizaciones.
¿Qué le parecen los servicios que ofrecen nuestras empresas y las administraciones públicas, por ejemplo? Son horrorosos. Son, bueno, en mi humilde opinión, son institutos lentos, pocos digitalizados, ineficaces. Además hay muchos y nos cuesta mucho dinero. Es que es muy gracioso porque la mayor parte de los oyentes que cuando estén escuchando esto probablemente coincidan, aunque les duela en la parte más del ego, pero coincidan en ese análisis. ¿Qué le parece, por ejemplo, nuestra industria del turismo? Porque aquí se presume mucho de ella. Es enorme, genera más de 50.000 millones de euros al año, atrae más de 60 millones de extranjeros al año. Creo que poco a poco ha incrementado su eficiencia. Lo que a mí me sorprende personalmente es que solo un 7% de la población tiene un excelente dominio del inglés, mientras más de un 10% del PIB depende del turismo. Pero ya, como industria en sí, yo creo que va bien. Aquí se cuestiona mucho, en el libro, lo hemos visto, ha cuestionado mucho también la vida confortable a la que aspiran los españoles. ¿Trabajamos mucho o pasamos demasiado tiempo en la oficina? Bueno, a la vida confortable aspiramos todos, yo... No es una crítica, pero de lo que he visto personalmente es que hay mucha gente que pasa muchas horas en la oficina sin ser productiva. Al mismo tiempo piensan que están trabajando duro, ¿vale? Esto por un lado. Al otro lado hay un estudio del Foro Económico Mundial de 2017, del año pasado, que dice que España se sitúa a la cola de Europa en la formación y productividad de trabajadores. Solo Grecia, Moldavia y Serbia aparecen peor. Entonces, países como Rumanía y los bálticos son más productivos que España. ¿Y cómo definiría? No lo digo yo, Sí, pero bueno, el retrato es perfectamente verosímil. ¿Cómo definiría el carácter de los españoles? Bueno, lo hablo mucho en mi libro. Obviamente, y por desgracia, no todos son así. No quiero defender a nadie. Pero más que nada veo un carácter conformista. La gente no quiere preocuparse. Es la actitud de la frase es lo que hay, ¿no? El libro se llama It is not what it is, no es lo que hay. Y es un poco la actitud que veo mucho aquí. Si el país se arruina, ya veremos, a mí no me molestes. Bueno, va por ahí. La comida te habrá gustado, en todo caso, supongo. Sí, claro. Sí. En todo caso, es un gran ejercicio de autocrítica y te agradecemos, Vincent Werner, que nos hayas atendido, porque también nos permite colocar un espejo delante desde la perspectiva de alguien que lo mira con una cierta distancia, pero también con amor al lugar donde vive y convive. Así que, Vincent Werner, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Adiós. Estás escuchando La Cafetera. In your eyes I see the sadness of your heart. Your by your side I feel your pain. This is something. Buenos días, Resistencia. Se cumplen 15 años de la invasión a Irak. Nuestro país evidenció dos líneas claramente diferenciadas. Por un lado, un gobierno que no escuchó a nadie y por caerle bien a un gobernante en Estados Unidos se alió con una guerra injusta, y la sociedad civil que salió a la calle. Creo que no solamente es bueno recordarlo, sino también tener presente que ahora que volvemos a salir a la calle, somos muy fuertes cuando lo queremos conseguir. Un abrazo.
Ayer precisamente Mariano Rajoy pidió al Partido Popular aguantar la presión de la calle. Está preparando ya el debate del Estado de la Nación para principio de verano, dice el periódico La Razón en su portada. Dice que trabaja con la previsión de que el debate del Estado de la Nación se celebre a finales de junio o ya en julio, una vez se aprueben los presupuestos generales del Estado para 2018. Es la prioridad del presidente en un momento complicado por la creciente presión de ciudadanos en las encuestas y por una movilización que se evidencia en las calles. Estamos viendo a los jubilados. Fijaos, ayer os acordáis que hablábamos con un antropólogo, oyente de este programa, que vive en el barrio de Lavapiés, y nos hacía algunas reflexiones muy interesantes. Decía Fernando Lores que estamos asistiendo a una tormenta perfecta, donde se está produciendo una crítica muy profunda en términos demográficos e incluso podríamos decir raciales. Si cogemos lo de Lavapiés, de momento con un recorrido limitado, con un efecto limitado en una ciudad, en un barrio concreto, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos algunos componentes raciales de movilización que son inquietantes. Después vemos una reivindicación que está más relacionado con la clase, con la situación económica, la de los jubilados que están reivindicando. Es una reivindicación de clase, así que estamos viendo reivindicación étnica, reivindicación de clase y además estamos viendo la gran movilización de las mujeres y reivindicación de género. Son tres reivindicaciones en una situación muy compleja que el propio gobierno ha detectado, y por eso el Partido Popular, Mariano Rajoy, ha pedido a sus diputados que aguanten esta presión en las calles, y lo lleva hoy el periódico La Razón en su portada. Hace un pequeño destacado con este asunto, aunque no tiene un gran recorrido tampoco en las páginas de los periódicos, pero podéis encontrar alguna información sobre esto en las páginas de los periódicos hoy, en los digitales. Bueno, esto es lo que se refiere a la prensa, pero sabéis que aquí hay dos agendas. Por una parte, decía María Puntos que estaba llegando la primavera. Mira, María, mira la ventana. Está cayendo una nevada. ¿Está nevando? Sí. Pero mira, se ha puesto como una niña pequeña. Está cayendo una nevada, pero con unos pedazos de copos. Sol de primavera, nevada de invierno. Oye, ¿sol de primavera? Nevada de invierno. Es que ya no sé cómo... ¿Pero eso es un refrán No, me estoy inventando. No sé cómo conceptualizar este día. Quédate ¿Es tan hablando, raro? que tengo que salir pero también te digo una cosa. A cerrar el toldo antes de que se caiga el techo. También os digo una cosa, que habéis dicho que no empieza hasta las 7:15 de la tarde. ¿En serio hay una hora para que llegue la primavera? Igual deja de nevar para entonces, a las 5 de la tarde. Mira, Fer, que les estaba diciendo que decían por el chat y por Twitter que la primavera no llegaba hasta las 7:15. ¿Se va a retrasar un poquito o va a llegar con cadenas? Yo creo que la nieve será muy inteligente y entonces antes de que lleguen las 5 de la tarde va a dejar de nevar. Oye, pero es que está cayendo, son unos pedazos de copos, he tenido que cerrar el toldo, no es broma, porque... Joder, está guay porque hay luz suficiente como para ver los copos. Sí, son unos copos, son... La transición. Como dirían en castellano, no son copos, son el copón. Mira, nos dice Meribau que en Berlín también está cayendo una gran nevada, la que está liando Carmena, que no para de nevar. Qué vergüenza. Carmena, a ver si dimite pedimos la dimisión de la nieve ya. Esta primavera no puede ser. No puede ser. Bueno, os decíamos, sabéis, una agenda setting y luego está la agenda de la cafetera, esas noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo en los medios y que por desgracia pues aparecen en páginas interiores muchas veces, pero aquí las vamos recogiendo y María nos las acerca. Esto es la cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, eres instructora. No, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues en efecto, algunas noticias que va recogiendo María y nos trae aquí a la mesa de los periódicos y los cafés, Mary. Bueno, pues os traigo algo que va a ocurrir hoy a las 9:30 de la mañana. Cifuentes va a comparecer en el Congreso tras implicarla Francisco Granados, en la presunta financiación irregular del Partido Popular. A poco más de un año de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, su presidenta se enfrenta, como decimos, en el Congreso a las preguntas de los diputados en comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular. Aguirre e Ignacio González en la financiación en B también estarían implicados, también habrían sido señalados por Francisco Granados, y el 10 de abril están programadas sus declaraciones, tanto la de Esperanza Aguirre como la de Ignacio González. Así que seguiremos muy pendientes primero de lo que dice Cifuentes y luego también en abril, cuando Esperanza Aguirre e Ignacio González tengan algo que decir, ya que, como decimos, Francisco Granados pues apuntó a todos estos personajes de la Comunidad de Madrid en cuanto a la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Bien, también nos enviabais algo que tiene que ver con constructoras y con adjudicación de contratos. Irene Márquez nos enviaba la información de que el Gobierno, dice el diario.es, adjudicó contratos por más de 300 millones con una fórmula ilegal que favorecía el dedazo a las constructoras. Entre abril de 2014 y octubre de 2015, Fomento adjudicó al menos 40 contratos de mantenimiento de carreteras a 30 empresas con una fórmula luego declarada ilegal. Dicen que la cláusula fue anulada en enero de 2016 por el Tribunal de Recursos Contractuales por no ser conforme a derecho, y los pliegos con la cláusula ilegal llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero también nos llevabais a algo que tiene que ver también con el Congreso, pero en este caso sobre la Ley de Vivienda Digna de la PA. Galgo Callejero nos enviaba la información de que PP y Ciudadanos van a impedir la tramitación de la Ley de Vivienda Digna de la APA. Ambos grupos parlamentarios votarán a favor del veto que presentó el Gobierno a la iniciativa para que ni siquiera se debata en el Congreso. La norma recoge las 5 de la APA, las 5 demandas: evitar desahucio, regular el precio del alquiler, dación en pago retroactiva, realojo temporal a familias en emergencia en pisos vacíos y combatir la pobreza energética. Pero también sobre medidas del Gobierno, en el caso de la ley Mordaza, hemos visto que ha tenido mucha trascendencia pues los últimos casos, ¿no? De personas acusadas por enaltecimiento, condenadas por enaltecimiento del terrorismo. Y Público.es titulaba Valtònyc, Hasél, La Insurgencia, Strawberry y otra treintena de condenas por enaltecimiento desde 2016. Dicen que organizaciones políticas y asociaciones han puesto sobre aviso el aumento de sentencias relacionadas con este delito, y ahora es la Fiscalía la que ha pedido bajar el ritmo de acusaciones que arrastran a raperos y a tuiteros a condenas de prisión. Bajar el ritmo. Pero también sobre algún tema que tiene que ver al salto a la agenda setting sobre el fenómeno de lavapiés, también nos enviabais datos de cómo el 57,5% de los menores con un progenitor extranjero están en riesgo de pobreza en España. Este es el titular del Salto Diario que nos enviabais, y es que el riesgo de pobreza y exclusión social en el Estado español, decían, sigue en lo alto de la media de la Unión Europea. Las diferencias entre población autóctona y extranjera se acrecientan en categorías como menores en riesgo y porcentaje de trabajadores. Así dicen, 10 de cada 100 trabajadores en España están en riesgo de pobreza debido a los bajos salarios, y dicen que esa cifra sube al 37% en el caso de los trabajadores nacidos en el extranjero.
También sobre la ley de amnistía nos enviaba Sentit 2016 Común. Esta persona en Twitter nos enviaba que la reforma de la ley de amnistía está en manos del Partido Socialista. El Congreso debate hoy si tomar en consideración la proposición de ley que hará posible enjuiciar los crímenes del franquismo. La postura del Partido Socialista, que ya ha anunciado su rechazo, será clave para que salga adelante. Y el objetivo es que la ley de amnistía deje de bloquear la investigación judicial de los crímenes del franquismo. Y terminamos con dos informaciones que tienen que ver con, en este caso, con el Ministerio de Defensa. Como sabéis, ayer saltó la información de que el Ministerio de Defensa pretende gastar 10.800 millones de euros en renovar armamento. Propone esta inversión a 15 años desde 2019. Con esta cantidad, España no llegará incluso a cumplir el compromiso como miembro de la OTAN, que supone dedicar el 2% del PIB a armamento para 2024. Pero también nos habéis hecho llegar la información de diario.es que dice que Defensa destina 600.000 euros a subvencionar a quienes adoctrinen sobre las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa destinará estos 600.000 euros hasta 2020 a subvencionar a personas y organizaciones que sin ánimo de lucro lancen campañas destinadas al adoctrinamiento político sobre las Fuerzas Armadas, decía. Aumentar la sensación de riesgo de la población, mejorar la opinión general sobre la utilidad del presupuesto de defensa o sobre la pertenencia a la OTAN son algunos de los conceptos que el departamento que dirige María Dolores de Cospedal financiará como promoción de la cultura de defensa. Este ámbito de inversión es la prioridad número 1, dicen, del Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 del Ministerio. Y se trata de una estrategia a gran escala, ya que la ministra ha firmado convenios con colegios y medios de comunicación con el mismo objetivo. Pues esto es la Agenda Cafetera. Estás escuchando este programa que se reúne todas las mañanas de 8:30 a 10 de la mañana, pero sabéis que a esta hora hacemos una desconexión para las emisoras, para que puedan desconectar aquellas emisoras vía FM, emisoras comunitarias que redifunden el programa. Si tienes una emisora comunitaria o tienes acceso a una, que sepas que este es un programa que se puede redifundir de forma gratuita. Todas las músicas son Creative Commons y es un programa abierto a la redifusión. Si nos ponéis un correo electrónico lo podéis hacer libremente, no hace falta ni siquiera que os dirijáis a nosotros, pues está bien, así sabemos qué emisoras y tenemos más o menos conciencia de qué emisoras están redifundiendo la cafetera. Así que para facilitar el trabajo de sus técnicos, despedimos aquí a los oyentes, así tienen un margen de 1 hora concreta de emisión, lo cual les permite configurar la parrilla del programa. Pero nosotros continuamos un poquito más, porque este es el momento en el que cerramos la página de actualidad en la cafetera y comienza la sobremesa. Aquí dejamos las portadas de los periódicos, los vamos cerrando, servimos un poquito más de café, recogemos un poquito la mesa y ya nos quedamos conversando justo antes de acudir a la oficina. Así que no te marches todavía, que continuamos. Y a los oyentes que se despiden, a los de las FM, os enviamos un abrazo muy fuerte. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me I belong. I am not allowed to walk alone. Se queda María muy preocupada porque ahora está saliendo el sol.
Estamos en primavera, Mary, el tiempo está loco, Sí, loco. no, pero es que el cielo ha pasado de blanco a azul en un momento y ya no nieva y parece, pues eso, un sol de primavera. Bueno, está a punto de comenzar la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, en la que va a comparecer Cristina Cifuentes y que va a ser interpelada por primera vez por Íñigo Errejón, y hay una cierta expectación con este asunto. Si queréis podemos permanecer un poquito, bueno, estamos atentos aquí en el estudio y si vemos que hay alguna cosa reseñable en los próximos minutos podemos conectar, escuchar un poco y decidir si prolongamos la emisión en este día en el que el sol y la nieve nos saludan por igual, por lo menos aquí sobre el estudio de la cafetera. Mira, dice Cherja, yo solo he está visto... loco el tiempo, como los romanos. ¿Qué, perdón? Lo que decía Cherja, yo solo he visto nevar 3 veces en mi vida y paso de los 50. Aquí la verdad que Madrid no suele... O sea, yo he visto nevar 3 o 4 veces. Fuerte. Bueno, depende de cuándo, desde cuándo Yo estés creo que en hablando. los primeros años que llegué a Cada Madrid... 4 o 5 años hay una gran nevada, pero grande. Puede ser que entre el 97 y 98 puede que hubiese una gran nevada. Porque yo recuerdo que cuando llegué a Madrid fue la primera vez que vine a ver, porque claro, en Mallorca no... Bueno, también es verdad que muchas veces nieva. No se estilaba la nieve. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un sábado que debió de ser, además, tengo cierto recuerdo de que era sábado. Domingo. No, fue un sábado y Fer estaba a punto de nacer, o sea, debió ser en el 2010. Y cayó la nevada del año, pero una nevada que se quedaron bloqueadas todas las carreteras alrededor. Bueno, una cosa espectacular en el centro de la ciudad, que había una capa de nieve aquí y salieron todas las goteras posibles. Por eso me acuerdo, pues salieron goteras donde yo no sabía ni que había tejado. O sea, aparecieron chorros de agua por todas partes, porque claro, la nieve lo que hace es que ahí bloquea el paso de agua, inunda desde todos los agujeros posibles. Fue una auténtica locura, sí. Bueno, ya se está abriendo la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, aunque todavía está la gente todavía de pie, no han tomado asiento. Pero está previsto que comience a las 9:30, suelen ser bastante puntuales además, y entonces estamos viendo cómo Toni Cantó junto al presidente de la comisión pues están bromeando, intercambio de bromas e ironías. Mucha gente le llama la atención en la vida política que estas cosas pasan. Dice, pero ¿por qué? Es que, claro, después de ver tantísima tensión en el Parlamento, luego las relaciones son muy buenas entre ellos, en lo personal, en muchas ocasiones, más de lo que nos imaginamos. Bueno, también es cierto que la gente convive y pues como con un compañero de trabajo con el que estás discutiendo de cuestiones profesionales, pero intentas llevarte con una cierta cordialidad humana, que esto pasa también mucho en las tertulias de televisión, que nos encontramos muchas veces y dicen, pero ¿tú por qué no estás pegando a Maruenda en la sala de espera? Dice, hombre, porque intento ser un ciudadano razonablemente honroso. O con los amigos que dices, eres mi amigo y por eso no vamos a hablar de política. O de fútbol, hay mucha gente que es imposible. Una conversación de dos españoles hablando de fútbol es enfrentamiento garantizado, da igual que sean del mismo equipo, o sea, sobre un entrenador, sobre el presidente del club, sobre lo que sea. Somos muy emocionales, pero eso no quita para que luego intentemos estimular una cierta cordialidad, pero hay gente que no lo entiende, dice, no, os tenéis que llevar mal hasta detrás de las cámaras, ¿no? Mira, nosotros en Antena nos llevamos bien y luego nos llevamos mal. Pero es que llevarse bien contigo es imposible. Imposible porque cuando yo que termino soy el programa cojo y entonces pues pongo una cortina y ya está. No digas esas Cada uno cosas porque luego la gente se lo cree y entonces me dicen a mí, claro, fíjate, es que un día que dije lo de las... ¿Cómo se llama? Los sacos terreros, y ya me empezaron a llover mensajes de ¿cómo puedes decir eso de la pobre María con lo buena que es? Digo, ¿buena? Soy súper buena. No la habéis visto. Uno de estos días que llega Pero acá... tú no me has visto enfadada. Pues no quiero ni imaginar, Miguel, te vamos a poner un... No quiero ni imaginar, le vamos a llamar el mártir. De todas maneras, yo creo que con la edad te enfadas menos. Eres menos impulsiva. Eres, como dice Margallo, con la edad eres menos impulsiva. Puede ser. No lo sé, porque hay algunos que se caracterizan por su mal genio. ¿Cómo se llamaba el de a la mierda el actor Fernando? Fernando Fernán Gómez, que mandó a la mierda también. Vaya usted a la mierda, mandó a la... Dice...
En una amistad sí, pero en temas laborales, ¿por qué hay que llevarse bien? No digo hacer cara de morros, dice Xavi Gracia. Hombre, hay que llevarse bien porque la cordialidad es importante y además generamos un ambiente sano. Yo me he dado cuenta que he pasado una etapa muy negativa, Mary, no me has dicho nada. Te voy a culpar. No te he dicho nada por si acaso, eso iba en contra. He pasado. En mi contra. Sí, ayer me di cuenta, de pronto digo, jolín, he pasado una etapa así como un poco. Como iba a ir en tu contra, me lo estás diciendo en broma, ¿no? No sé. Pero será una broma. Pero cuando te he hecho pagar yo en mi estado de ánimo, solo faltaba. Encima de que tengo... No, pero sí, pero no tanto en las cosas laborales y eso, sino como mirando así. Ha sido el invierno este. Es que el invierno ha sido muy duro. Ha sido Emilio Silva, que como te has marchado, Emilio, nos has dejado aquí, de medio lado. Ayer me puso un mensaje, me dijo, a veces echo de menos la cafetera. Para que él ponga un mensaje de esto, digo, ya. Tiene que estar muy melancólico. Digo, y la cafetera, tío. Emilio, sabes que aquí te esperamos todas las mañanas, pero aquí esperamos y no llegas. Sí, no aquí llegas. esperar, esto es como... Sí, tú eras el que nos reconciliaba. Totalmente, con el mundo y con la vida. El que quitaba la cortina. A la que no digas eso, que me lo voy a acabar creyendo. O sea, me siento fatal. Pero si eres la persona con la que más tiempo pasa al día. Pero no me has regañado. Bueno, hoy me has regañado un poco. ¿Yo? Esta mañana, cuando has llegado. Sí. No, venías con la carga de virus y lo he pagado yo. Que, soy un, bueno, no voy soy un amor, yo soy No voy a decir cosas de mocos porque no se pueden decir en antena. ¿Que tienes mocos? Que los mocos me nublan el cerebro. Bueno, en fin, no sé si la deriva que está tomando este programa llega. Están escuchando ustedes la COPE, se han equivocado de emisión, recuerden. No sé si se puede decir eso, supongo que sí, ¿no? Queda un poco igual. Bueno, ya lo has dicho. Sí. Bueno, pues Radio María también se puede decir. La gente está enviando pues fotos. Cadena Ser, está enviando fotos de la nieve. De hecho, creo que Enfermeros les ha enviado una foto de cómo, no sé si era tu coche, pero estaba totalmente blanco, nevado. ¿Mi coche? No, tu coche no, el de Enfermeros Salesa. Digo yo, mi coche. Y Spice dice, por un día no voy a poder decirle a María Puntés que es un poco exagerada con el frío. En esos mismos momentos desde la zona de Bergen. Y está totalmente blanco. Ni siquiera tienen ese sol primaveral que tenemos aquí. No es verdad. Dice... Mira, la Kirri, cásate conmigo. Dice, no es verdad, Fernando, no has tenido efectos negativos. Quizá algún día, pero en general eres súper positivo y cariñoso. Menos mal que alguien me valora. Menos mal, ¿cómo que en antena? ¿Será posible lo que tengo que aguantar? ¿Será que recibo? Bueno, está reuniéndose la comisión de investigación, está a punto de reunirse los diputados que siguen la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Hoy comparece por primera vez Cristina Cifuentes y va a ser interpelada. En esto hay una cierta curiosidad por los partidos políticos, entre ellos por Íñigo Errejón. Y entonces hay una cierta curiosidad. Ahora mismo están los diputados de pie en la sala, no hay mucha gente todavía. Y hay pequeños corrillos entre los que están ahí comentando, pero la señal que sirve el Congreso de los Diputados la está sirviendo con audio. A lo mejor podemos captar algún detalle de esas conversaciones. No es culpa nuestra, son los señores del Congreso que han puesto abierto el micrófono. Y entonces están charlando en pequeños grupos. Está Carolina Vescansa, pero a Carolina Vescansa se la ve, tiene la cara... Mira, lo voy a poner en grande, Mary, y a ver qué te parece a ti. Porque de momento pocos corrillos. Toni Cantó acaba de tomar asiento y entonces está revisando la documentación. Joan Tardá, efectivamente, se sienta detrás de Toni Cantó. Está mirando su teléfono móvil. Si le ponéis ahora un tuit, en este momento preciso lo va a ver, porque está viendo... De hecho, qué curioso, ¿no? Son como pupitres de colegio, y entonces en la primera fila está Toni Cantó, y justo detrás está Joan Tardá, pero no se hablan, no se dirigen la palabra. Antes han estado hablando, son compañeros, al final no es... ¿no? Tendrán que... Está muy vacío, los pupitres están... Es que todavía no han entrado y las cámaras además han salido y deben estar esperando a que entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ahora van a dar comienzo a la... ¿Y Errejón no está? Errejón todavía no ha entrado. No. Sí, ahora lo vemos sentado junto a Carolina Vescansa. Carolina Vescansa lleva una chaqueta de cuero, Íñigo Errejón, camisa blanca y chaqueta negra. En fin. Buenos días a todas y a todos. Se abre la sesión para
para comunicar lo siguiente. En el orden del día de la sesión de hoy, como saben, está incluida como primer punto del orden del día la comparecencia del señor Beltrán Gutiérrez, exgerente del Partido Popular de Madrid. El requerimiento le fue comunicado en tiempo y forma al domicilio del que se tenía constancia y nos consta que en el día de ayer, por la tarde, el burofax y el correo certificado no habían sido recogidos de la oficina de correos correspondiente, donde se encontraban desde los días 8 y 7 de marzo respectivamente. Al no haber comparecido el señor Gutiérrez, lo que procede es suspender la sesión hasta las 12, en que se contará con la siguiente comparecencia. Creemos que lo oportuno, en consecuencia, es suspender la sesión. Nos convocamos de nuevo a las 12 y, como saben, mañana tenemos prevista una mesa de portavoces donde es conveniente que tratemos de este tipo de incidencias, que en este caso es la primera, pero probablemente debemos tratar de encontrar algún tipo de previsión para este tipo de circunstancias. Sin más, se suspende la sesión. Ya lo habéis escuchado, se suspende la sesión. Estaba previsto que el exgerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán Gutiérrez, participase en esta comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, pero no ha recogido los requerimientos que le han sido formulados, que le han sido enviados, de manera que se suspende la sesión hasta las 12 horas en la que tendrá que participar Cristina Cifuentes. Así que no vamos a asistir a esa sesión, por lo menos en este tramo horario. Si vemos que está ocurriendo algo de dimensión estratosférica, pues podemos volver a conectar la emisión a las 12, pero tendría que ser una cosa que nos sorprenda, porque ni la noticia tiene esa dimensión, habida cuenta de que se trata de una comisión de investigación en la financiación de una comunidad autónoma y nuestros oyentes están repartidos por todo el planeta, y a lo mejor pues tienen razón cuando dicen: cuando llueve en Madrid está lloviendo en todo el planeta, cuando nieva en Madrid neva en la cafetera. Bueno, entonces, pero si vemos que hay algo de una cierta dimensión, pues volveríamos a conectar. Es lo que ha ocurrido. Así que nada, ¿alguna cosa más? Nos hemos quedado como planchados. Sí. Pensábamos escuchar algo sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Es un gatillazo político. Sí. Así que nada. Bueno, pues con esto nos vamos a marchar, dándos las gracias por vuestra ayuda, por vuestra participación, como siempre, y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Gracias, Mary. Muchas gracias. Y al resto, buenos días, buenas tardes y buenas noches, Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Better louder than lies that I have heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep it step with